Sofía Sánchez, asambleísta por la provincia de La Azuay por el movimiento Pachakutik. Abogada Sánchez, muy buenos días. Tenemos muchos temas coyunturales y de actualidad para conversar. Trataremos de hacerlo más adelante, pero no queremos descuidar temas de enorme importancia para la ciudad, la provincia y el país que siguen dándose, mientras en altas esferas del poder que involucran también, lamentablemente, a la Asamblea. Están por allí el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura, el propio Poder Ejecutivo. Tienen distraídos a Ecuador con pugnas por captar dignidades claves para seguir gobernando y en algunos casos manipulando diversas situaciones en el Ecuador. Azuay está amenazado por la minería. Hay una política clarísima del gobierno de apoyar de todas las maneras, incluso creando planes de contingencia urgentes, buscando hasta el apoyo de las Fuerzas Armadas para fortalecer estas posiciones, mientras nos tienen distraídos con otras situaciones. Y es el deber, la obligación de los asambleístas de la provincia de Azuay. Además, así se comprometieron todos ustedes, el de defender estos intereses del Azuay, los intereses por el agua, que son probablemente para la parte más importante del patrimonio que tenemos en esta zona del país. Quisiéramos conocer cómo se está enfocando este tema. Aquí no podemos hablar lamentablemente de un colectivo de los asambleístas, pero conozcamos por lo menos qué es lo que está usted haciendo al respecto. Muy buenos días, Gustavo. Un saludo también a Rosana y a todas las personas que nos están escuchando. Es preocupante, he escuchado justamente toda la intervención que tuvieron ustedes previo a esta entrevista y nosotros ya lo hemos anunciado también en varias publicaciones. Lo que sucede en el macizo del Cajas con esta empresa canadiense es de preocupación para todos los azuayos. Incluso en una primera reunión que tuvimos con el presidente expresamos toda esta problemática que sucede en el Azuay y él se comprometió a proteger esta zona, pero sobre todo respetar la consulta popular. Los azuayos le dijimos no a la minería en fuentes hídricas y eso es lo que se tiene que respetar. Ahora, Gustavo, existen ahí varios vacíos legales porque si bien es cierto, tenemos ya esta consulta que fue aprobada en nuestra provincia, no se hace respetar por las instituciones que lo deberían hacer. ¿Qué es lo que está haciendo el Ministerio del Ambiente? Usted ya lo ha dicho. Está justamente no velando porque se respete esta decisión popular de los azuayos. Nosotros fuimos quienes obtuvimos por varias peticiones de información el estudio de impacto ambiental que debería haber sido público, que muchas organizaciones en el Azuay lo solicitaron ya hace algún tiempo y que esto fue negado. Incluso a nosotros, documento, lo recordamos, estaba prácticamente escondido en el MATE, sin posibilidad de acceso público. Pero cuéntenos, más allá de esto, ¿qué pasó con esa gestión? ¿Qué seguimiento ha realizado usted? Bueno, Gustavo, nosotros obtuvimos la información. Imagínese usted que tuvimos que esto llevar al pleno de la asamblea para que se levante, porque nos entregaron esta información, pero con una reserva de que no podíamos hacerla pública y que es una información tan técnica que nosotros no la podíamos, yo diría, desmenuzar a detalle. Entonces teníamos que hacerlo pública con técnicos que conozcan sobre este tema, pero ellos nos enviaron esta información con esta reserva, es decir, que no podía ser revelada la información. Tuvimos que llevar esta información al pleno para que se levante esa reserva de esta información, es decir, que esta no sea, que pueda ser pública. Y en el pleno de la asamblea obtuvimos el apoyo y levantaron esta reserva el Ministerio del Ambiente. Una vez que tuvimos esta información, con una organización internacional se obtuvo el apoyo para poder analizar el estudio de impacto ambiental, incluso lo llevamos, hubo un análisis en la Universidad de Cuenca, se expusieron ahí todos los motivos que ustedes acaban ya también de decirlo aquí en este medio de comunicación, y ya se tiene pública esta información, con lo cual los azuayos no estamos de acuerdo, sabemos
cuál va a ser el impacto ambiental, que ustedes bien lo han dicho, pero ya de una manera técnica. Y ahora entendemos por qué esta información estuvo oculta por las autoridades del Ministerio del Ambiente. E incluso nosotros habíamos dicho que esta información, al ser oculta, es causal de juicio político al ministro del Ambiente. Y una vez que se obtuvieron todos esos análisis y haber llegado a esas conclusiones, ellos nos dieron la información tras 6 meses de haber solicitado el pedido de información. Entonces, con esta revelación de la información que se la hizo en la Universidad de Cuenca, es que se tiene ya todo el panorama claro. Y una vez más, nosotros el día martes, eso quiero darle, lo íbamos a hacer hoy en una rueda de prensa con el Frente Parlamentario Anticorrupción. Lo que está sucediendo en Azuay es sumamente preocupante, no es la única provincia, que es lo que está pasando también en el Napo, asusta con la minería ilegal, y nosotros el día martes tenemos un encuentro con el Ejecutivo donde se va a tratar el tema de la tabla de drogas, que ya lo tocaremos más adelante, pero también llevaremos este tema que preocupa y que se tiene que hacer respetar por las autoridades del medio ambiente. La consulta popular trae 2 preguntas relacionadas con el medio ambiente. Varios medioambientalistas, organizaciones, portavoces se han referido a este tema y hablan de las transitorias, de los riesgos que están escondidos allí, de que el propio Ministerio del Ambiente, el mismo organismo que tenía escondido este estudio y que puso prohibición para su divulgación, podría quedar encargado de tomar cualquier decisión con respecto a los temas mineros por un periodo de hasta 500 días durante la vigencia de esa transitoria. En realidad es por un año, que podría ser prorrogado por un tiempo similar del 50%, casi 500 días. Es muy importante tener claridad en el tema sobre qué es lo que estamos votando en la consulta popular, la importancia de tener un voto muy meditado y claro por el sí o por el no, velando por los intereses a futuro de las generaciones que habitamos en esta zona del país. Gustavo, la pregunta no es del todo negativa. Lo que hace es incluir las zonas de fuentes hídricas para que vaya a toda la zona de protección de, perdón, del tema de explotación, que es lo que preocupa a nosotros. Y yo he revisado de manera detenida los anexos, que es lo que usted acaba de mencionar, y efectivamente, no solo en la pregunta de medio ambiente, sino en todas las preguntas de la consulta, la Asamblea Nacional tiene un tiempo establecido para convertirlo eso en normativa, para que todos los oyentes me comprendan, en una ley. Y ese es el tiempo que se le ha dado en esta pregunta, 365 días, para que la Asamblea realice este trabajo. Yo creo que la Asamblea, con una total responsabilidad, en el caso de ganar el sí en esta pregunta, no podría tomarse todo ese tiempo. Debería ser lo más pronto posible, justamente para que mediante estas resoluciones que le da la potestad al Ministerio del Ambiente, como usted ya lo ha mencionado, no lo haga de una manera libre durante 365 días. ¿Cuál es la preocupación? Que ellos inicien con estas resoluciones concesionando lugares donde realmente no son los adecuados, donde hay zonas de protección, donde son fuentes hídricas. Eso es lo que realmente nos preocupa, y esto está en los anexos y habría que revisar. Ahora, sin embargo, abogada Sánchez, precisamente la preocupación es que mientras la Asamblea Nacional sea estos 365 días o menos, el Ministerio del Ambiente, vía decreto ejecutivo, podrá tomar cualquier decisión. Ahora, si es que revisamos textualmente lo que manifiesta los anexos, dice que el Ministerio del Ambiente podrá emitir resoluciones o decretos específicamente de acuerdo a lo que se está preguntando. No podría extralimitarse, eso sería algo ilegal, porque caso contrario ya no estaríamos analizando la pregunta como tal. Eso no sería un camino, yo diría, jurídico y técnico legal que podría hacer el ministerio. Sin embargo, bueno, recordemos, sin embargo, y usted es abogada, asambleísta, este tema de la irretroactividad
que es el principal argumento que están utilizando las compañías mineras y el propio gobierno para dejar fuera incluso de la consulta de Cuenca lo que se decidió sobre Quimsacoche. Es un tema legal que fácilmente puede ser manipulado, sobre todo cuando no se confía en la misión que tienen que cumplir determinadas instancias de gobierno. El Ministerio del Ambiente en particular ha dejado mucho que desear en su accionar en esta provincia. Así es, Gustavo. Realmente es un tema que nos preocupa. Nosotros no estamos del todo de acuerdo con este tema porque queda abierta esta posibilidad que no sabemos qué es lo que va a suceder a futuro. Ahora, yo sí quiero aquí ser bastante enfática y ustedes también con conocimiento de causa saben que el Ministerio del Ambiente no tiene la total responsabilidad, que si es que hubiéramos querido, enfatizando en el tema del uso de suelo, son los alcaldes quienes tienen la competencia y es ahí donde nos hace falta un trabajo fuerte para determinar el uso de suelo en distintos sectores que en Cuenca no favorece el tema de la explotación minera y no se ha hecho absolutamente nada. Nosotros hemos venido solicitando esto también a la alcaldía y no hemos tenido una respuesta con respecto a este tema, que ya se lo debía de haber hecho hace algún tiempo atrás y que el uso de suelo no está determinado, por lo tanto no existe esta protección como tal y como quisiéramos los cuencanos. Bien, cabe señalar que debemos estar atentos a estos temas asambleísta como comunidad, me refiero, pues vienen tiempos políticos en donde nuestra cabeza va a estar en otros temas y además varios organismos de control, varias organizaciones de poder están también enredadas en una verdadera pugna de poderes por cooptar la presidencia del Consejo de la Judicatura. Hablemos de este tema. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo se perfila esta situación? ¿Se va a destituir nuevamente a los vocales que subsisten en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? A ver, Gustavo, creo que hay que nombrar un antecedente que sucedió en la Asamblea antes de tomar el tema del Consejo de la Judicatura. En cuanto al juicio político al Consejo de Participación Ciudadana, como usted ya lo ha mencionado, existen intereses tan grandes por captar los sectores más poderosos del país, como es el tema de la Contraloría, el tema del Consejo de la Judicatura y demás instituciones del país. Y en ese sentido, nosotros como bloque se había presentado el juicio político a los 7 vocales. No existe una justificación para diferenciar por qué a 4 sí y a 3 no. Eso era algo que no tenía una razón de ser y que lo único que hizo fue evidenciar los intereses que existían para conformar una nueva mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana. Posterior a eso, el juicio político no tenía un sustento legal y es por eso que obtuvieron la acción de protección que dejó invalidado ese tema. ¿Por qué? Porque al llegar al Pleno, este debía de llegar con un informe que por lo menos los legisladores y quienes estuvieron enjuiciados sepan cuáles son las causales. Y al haber nacido mal este proceso en la Asamblea Nacional, tenemos hoy estas consecuencias que, por un lado, les restituyeron en su cargo, pues, a los 4 destituidos del Consejo de Participación Ciudadana y existe esta pugna de poder. Entonces, en ese sentido, los ecuatorianos tienen que saber qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está atrás y es nombrar las autoridades que van a estar de control. Ahora, lo que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana, encabezado por su presidente, al no nombrar de la terna que envió la Corte Nacional de Justicia para presidir el Consejo de la Judicatura, tampoco tiene razón de ser. Ay, mil disculpas, estoy... Tómese su tiempo, le damos un breve respiro mientras le preguntamos si es que usted pudo entender a la presidente Ulloa, el presidente del Consejo de la Judicatura, las razones. Realmente nosotros no escuchamos ninguna razón, pero si es que en alguna instancia a lo mejor se dio alguna declaración que haya llegado o algún documento que justifique el porqué de esa actuación cuando esa última terna que todos pensaban iba a servir realmente para nombrar a ese vocal faltante en el Consejo de la Judicatura, iba a ejecutarse viniendo de un respetable organismo, la Corte Nacional de Justicia.
Bueno, Gustavo, ternas que han sido enviadas por la Corte Nacional en su momento no contaban con el respaldo de todo el organismo y eso fue algo que se criticó en su momento. Esta última terna al parecer venía con un consenso de los jueces Un consenso y un como poco usted dice, forzado, pero un consenso. sí, un poco forzado, pero al menos tenía un consenso de lo que no tenían las ternas anteriores y eso pues era un avance. Sin embargo, lo que ha manifestado el presidente del Consejo de Participación Ciudadana es que de lo poco que yo también lo pude entender, como usted ya lo ha dicho, es que ellos tienen un reglamento interno que en los votos pues no al final no tuvieron ese consenso para la elección y por eso se rechaza esta terna. Ellos se justifican en un reglamento interno que tienen y al parecer lo que se está analizando y está en varios medios de comunicación es lo que se está de una u otra forma atrasando este proceso de selección. Recordemos que hay vocales que están para la reelección y que ahora ya no podrán actuar y es urgente que la Asamblea nombre ya posesione más bien a los que tienen que reemplazar a los Y con consejeros y que no con la puede este organismo renuncia en el día de acefalía. ayer de Karina Ponce, pues tampoco hay mayoría para que el Consejo de Participación Ciudadana vuelva a reunirse y tomar una decisión. ¿Coincide usted con las declaraciones del presidente de la legislatura, Virgilio Saquicela, de que la Corte Constitucional debería avanzar en un proceso de destitución por incumplimiento de estos 4 consejeros de mayoría? Bueno, eso ya lo tendrá que hacer la Corte Constitucional. Esto nosotros no podemos dar ninguna disposición ni una orden a ellos. Ellos son autoridad y tendrán que, bajo la normativa jurídica, establecer si es que hubo o no un incumplimiento de sentencia. ¿Qué deriva piensa usted va a tener este tema? ¿Hacia dónde camina esta situación? Bueno, es una situación compleja que ya se la veía venir por esta pugna de poder. Recordemos, Gustavo, que en estos meses no solo está el tema del presidente del Consejo de la Judicatura, está el tema del defensor del pueblo, defensor público, está el tema del Contralor General del Estado y es ahí donde hubo, yo diría, esta pugna tan grande de poder donde participó ciertos personajes en la Asamblea Nacional, que atrasó tanto el tema que hoy nos encontramos en este problema grande para nombrar las autoridades de control y habría que esperar entonces a los que se eligen en febrero para que ellos inicien los procesos siguientes. En el caso de que este consejo no lo pueda hacer, ya prácticamente en un mes que queda. Rosana, quizás sobre adelante. otro tema quería yo abordar, abogada Sánchez, ¿qué está pasando con Pachacútica acá en la provincia de El Azuay con miras al proceso electoral de febrero del año 2023? Hay una alianza con Democracia Sí para apoyar la candidatura de Dora Ordóñez y de Adrián Castro. No obstante, en una rueda de prensa, Sebastián Ceballos dijo que las bases de Pachacútica estarían apoyando a Unidad Popular, en este caso la candidatura a la prefectura de él. Hemos conocido de otro lado también que hay un grupo de Pachacuti que estaría apoyando al Partido Socialista en la candidatura de Felipe Delgado a la prefectura de la Azuay. ¿Qué nos puede comentar usted al respecto? Bueno, Rosana, las decisiones que se tomaron para esta alianza se lo hizo de una manera adecuada, de una manera democrática, tomando en cuenta las posiciones de los coordinadores de los 15 cantones y en base a eso, esa es la decisión que tiene que respetarse. Quienes ahora se tomen el nombre del movimiento para apoyar a otros candidatos, lo único que demuestra es que existen intereses de candidatos que no logran, por su mismo movimiento, partido político, lograr un protagonismo en estas elecciones y quieren buscar en otras organizaciones políticas un apoyo, yo diría incluso para generar problemas internos. Como usted ya lo ha dicho, el candidato Ceballos tiene una organización política que le respalda y él debería trabajar con esa organización y no salir con personas que no representan al movimiento, que no tienen yo diría ningún cargo ni ninguna vocería establecida para poder hacer estas declaraciones que ya lo han hecho. Cualquiera puede salir a dar una rueda de prensa, sin embargo, el movimiento, la coordinación nacional ha dado el respaldo total a esta alianza apoyando las candidaturas que usted ya lo ha mencionado y en eso nosotros nos sostenemos. ¿Cómo ve usted
un poco más allá de lo que sucede aquí en la localidad, ese distanciamiento que se evidencia a nivel nacional en el movimiento indígena y fracturas que parten incluso desde lo más visible de divisiones entre o diferencias entre los actuales dirigentes de Pachacutic y de la CONAIE. Bueno, Gustavo, creo que esta diferencia viene antes de haber elegido a quienes actualmente representan a la CONAIE. La CONAIE no es una persona, es toda una estructura y se tendría que también tomar en cuenta qué dicen las bases. Recordemos que desde un inicio, quien hoy preside la CONAIE apoyaba a candidatos del correísmo y eso es algo que se evidencia incluso ahora por quienes están en su representación en la Asamblea Nacional todo el tiempo sumados a esa mayoría y ese es el problema que se ha ocasionado incluso a la interna del bloque. Las acciones que tienen que ser tomadas por el movimiento indígena, por la CONAIE, tienen que ser en base a sus bases, en base a lo que ellos han determinado y no en base a quien representan, yo diría, no solo a la CONAIE, sino también a intereses del correísmo. Y eso es algo que ha complicado a la interna. Más allá de eso, yo no podría establecer un criterio, pero eso es lo visible y eso es lo que es notorio y público y que todos los ciudadanos conocen. Para hablar de un tema actual del día que entendemos se va a dar el día de hoy, en la sesión de hoy en la Asamblea, ¿qué criterio tiene usted con respecto al juicio político a Jimena Garzón, exministra de Salud? Bueno, es un juicio que fue planteado por un compañero nuestro, un juicio que tiene todo el fundamento legal para hacerlo. ¿Cómo es posible que cuando ella estuvo de ministra, pues se hicieron la compra de medicamentos que estaban caducados, que no contenían registro sanitario y que eso fue distribuido en los diferentes hospitales públicos del país? Eso es un tema que no obtuvo un informe en la Comisión de Fiscalización y que al no tener este apoyo en el informe que se dio en la comisión, pues pasa a un informe de posiciones en el Pleno para saber si se continúa o no con este proceso de juicio político. Nosotros vamos a apoyar el juicio, es decir, que se continúe con el proceso y veremos pues en la Asamblea quienes están de acuerdo con este tema. Quienes han criticado todo el tema del sistema de salud no podrían estar en contra de este juicio, pero veremos hoy, como usted sabe, son votos y se necesitan 70 votos para continuar con el proceso. Quisiera finalmente, asambleísta, mencionarle otro tema en el cual pensamos que es importante la acción de los asambleístas, poner la mirada en lo que está sucediendo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se está generando allí una verdadera tragedia. Hay decenas, no sabemos la cantidad, a lo mejor son centenares de jubilados, de personas enfermas que no están recibiendo medicinas y entre ellos están personas afectadas por enfermedades catastróficas. Son cuadros verdaderamente trágicos. Tenemos incluso testimonios grabados de lo que está pasando allí con los enfermos. Muchos de ellos han puesto acciones de protección en contra de el IES, pero ni siquiera esto se está atendiendo. El día de ayer trascendía que en la ciudad de Guayaquil hay personas que han presentado acciones de protección, personas en esta condición que por un año no han sido aún atendidos en la provisión de medicinas. Es un tema de humanidad y que no se compadece de ninguna manera con la situación que vive Ecuador, con la que se tiene dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. También habíamos hablado lleno de pugnas en la organización de su consejo directivo, pero no puede suceder esto a vista y paciencia de las estructuras de gobierno del país. Gustavo, el IES debería ser una de las instituciones con mayor rentabilidad del país. ¿Por qué? Porque tiene un aporte de sus afiliados de manera mensual y lo que ha ocasionado el mal manejo de estos fondos, incluso por la utilización de su momento de quienes estuvieron en la presidencia de la República utilizándole como caja chica al IES. Hoy estamos pagando estas consecuencias. Cuando se aprobaba el tema del presupuesto, hubo un gran aporte por el presidente ya de tener la voluntad de hacer un pago importante a esta deuda, pero si no se hace el cambio de los
de quienes estuvieron en su consejo directivo para mejorar ese manejo económico en el IES, no vamos a ver una mejoría. Y como usted dice, existen problemas que se tienen que ser solucionados con prioridad. Estuvieron ya en la Comisión de Salud, han estado muchas veces en la Comisión de Salud por estos temas. Sin embargo, no existe una solución. Hay prestadores externos que de una u otra forma solucionaban estos problemas a la atención médica para quienes tenían estas urgencias, pero ellos tampoco han sido cancelados. Hay una deuda millonaria también con los prestadores externos del IES, es decir, se ha priorizado a ciertos que tenían con esta deuda y a otros no se les ha cancelado. Por lo tanto, ellos ya no siguen funcionando. Otros clínicas privadas que atendían a pacientes con enfermedades catastróficas ya no reciben a estos pacientes porque existe esta deuda millonaria y que no ha sido solucionada. Es un tema económico y debería el Estado no solo haber pagado una parte, sino la totalidad de esta deuda para que el IES pueda mejorar esa condición, no solo con los jubilados, sino con las atenciones de enfermedades catastróficas urgentes. Esto es un tema que se está fiscalizando, que está en la Comisión de Salud, pero que no existe el presupuesto para poder solucionar esto. Es un tema económico y no hay el dinero, lamentablemente, por el mal manejo que se ha venido dando, no de este año, sino de aproximadamente 10 años de quienes están ya en el Consejo Directivo del IES. Bien, gracias, asambleísta. Realmente alguna solución urgente tiene que darse. Hay jubilados, enfermos que se sienten desolados, abandonados, se está generando dolor y muerte. Las soluciones no pueden esperar, tienen que ser Gustavo, urgentes. Quisiera antes de que culmine la entrevista darles a conocer que nosotros con el Frente Parlamentario propusimos poner en debate el tema de la tabla de drogas. Vamos a tener ya, tuvimos respuesta por parte del presidente, el día martes existe ya la reunión con las diferentes carteras de Estado y el presidente para analizar este tema. Yo hago una invitación a todos los azuayos que quieran formar parte de un diálogo que va a haber el día lunes en la Asamblea Nacional para tener varios criterios y llegar con una propuesta importante al presidente, al ministro de Salud, ministro de Educación, que van a intervenir en este tema. Pues les hago llegar, esto va a ser el día lunes a las 9 de la mañana en la Asamblea Nacional, y posterior a esto, el día martes tendremos esta reunión ya con el presidente, donde también aprovecharemos y abordaremos el tema minero, que es urgente y que usted también lo mencionó aquí en el medio de comunicación. Abogada Sánchez, ¿cuál es la posición de ustedes respecto de la tabla? ¿La tabla debe mantenerse? Hemos escuchado por parte de algunos asambleístas, del mismo presidente de la República, la posibilidad de eliminar esta tabla de consumo de drogas. Bueno, Rosana, esta tabla fue creada hace más de 8 o 9 años con una realidad distinta que tenía el país en ese entonces. Recordemos que hoy nuestro país es un país, diría yo, gobernado por el narcotráfico, por las pandillas, por el microtráfico en los colegios, en las escuelas, con con drogas que son consumidas únicamente en este país, como es la H, donde aparentemente con esta tabla se ha encarcelado más a consumidores y no a los distribuidores de esta droga. Entonces, más allá de una eliminación, esta tabla tiene que ser reformada de acuerdo a la realidad que hoy vivimos y de acuerdo a los criterios técnicos. Se eliminó también la Secretaría Técnica de Drogas, quienes manejaban este tema. Las competencias pasaron al Ministerio de Salud, quien no mantiene hace algunos años una política encaminada a este tema. Es también un problema de salud pública, pero veámoslo a lo macro y a lo que está afectando como seguridad y consumo acá en el país. Entonces, nosotros vamos a recibir las posiciones, vamos a invitar a la Fiscalía General del Estado, al Consejo de la Judicatura, a los jueces, a representantes del Colegio de Médicos, del Colegio de Abogados, distintas autoridades que tienen que dar su criterio y poder todos contribuir con una propuesta para llevar al Ejecutivo. Bien, el tiempo se nos ha agotado. Le agradecemos mucho, asambleísta Sánchez. Gracias a ustedes, un gusto. La abogada Sofía Sánchez es asambleísta por la provincia de La Suay por el movimiento Pachakutik.